El fentanilo es un nombre que resuena con la tragedia más moderna de las drogas, pero su historia comienza lejos de las calles y los cárteles. Inicia en los laboratorios de la Bélgica de 1959, como el brillante resultado de la química farmacéutica. El responsable fue el Dr. Paul Janssen, fundador de Janssen Farmacéutica, cuyo lema era, "El paciente siempre es lo primero". Janssen y su equipo estaban en la búsqueda de un analgésico sintético que pudiera reemplazar a la morfina en entornos quirúrgicos, una droga que fuese más potente, tuviera un inicio de acción más rápido, crucialmente, que tuviera menos efectos secundarios hemodinámicos indeseables durante una cirugía compleja. Su diseño molecular fue una modificación elegante de la meperidina, Demerol. En 1968, este nuevo compuesto, el fentanilo, fue lanzado al mercado como Sublimace, introduciéndose como un potente anestésico intravenoso, capaz de inducir una analgesia profunda en segundos. Fue una verdadera revolución en la anestesiología, permitiendo cirugías más seguras y complejas, lo que cimentó su estatus inicial como un medicamento milagroso diseñado para salvar vidas, no para quitarlas. La letalidad y el atractivo del fentanilo residen en su arquitectura molecular, optimizada para interactuar con los receptores mu opioides del cerebro. Para el fentanilo, estos receptores no son simplemente un objetivo, son su zona de aterrizaje preferida. El fentanilo es un agonista puro, lo que significa que lo activa de manera completa. La ciencia nos dice que es aproximadamente 50 a 100 veces más potente que la morfina, una diferencia abismal. Esta potencia desmedida se debe a dos propiedades clave. Primero, su alta afinidad por el receptor, uniéndose a él con una fuerza extrema, y segundo, su alta lipofilicidad o liposolubilidad. Esta cualidad le permite disolverse rápidamente en las grasas, cruzando la barrera hematoencefálica, la membrana protectora del cerebro, casi al instante. Una vez allí, satura los receptores en las áreas que controlan el placer, la euforia y, críticamente, la respiración. Es esta acción rápida y devastadora sobre el centro respiratorio del tronco encefálico lo que convierte una dosis apenas perceptible en una sentencia de muerte por asfixia silenciosa. Para entender cómo el fentanilo llegó a dominar la escena de la sobredosis, debemos rebobinar hasta la primera ola de la crisis de opiáceos, cuyo motor no fue el fentanilo, sino la oxicodona. La narrativa de esta crisis tiene un villano claro: Purdue Pharma y su medicamento estrella, OxyContin. A mediados de la década de 1990, Purdue orquestó una de las campañas de marketing farmacéutico más agresivas y, retrospectivamente, más engañosas de la historia. El objetivo era convencer a los médicos de que los opiáceos eran seguros y necesarios para el dolor crónico no relacionado con el cáncer, una condición que afecta a millones. Purdue financió estudios sesgados, pagó a médicos clave y afirmó falsamente que el riesgo de adicción era menos del 1% gracias a su supuesta tecnología de liberación prolongada. Esta estrategia de sobreprescripción masiva abrió la caja de Pandora, creando un vasto y dependiente ejército de pacientes que involuntariamente se convirtieron en la base de la adicción que duraría décadas. El engaño y el colapso del mercado legal de la oxicodona fueron el combustible para la explosión del mercado ilícito. El diseño de liberación prolongada de OxyContin fue fácilmente vulnerado por los usuarios que aprendieron a triturar las pastillas para anular la lenta liberación de la droga, obteniendo una dosis masiva instantánea que simulaba el efecto de la heroína. Cuando Purdue finalmente reformuló las tabletas para hacerlas resistentes al triturado, alrededor de 2010, no solucionó la adicción, solo eliminó el suministro legal. De repente, millones de personas dependientes se encontraron sin su fuente de opiáceos. Este vacío masivo de demanda fue llenado de manera eficiente y barata por la heroína negra mexicana, marcando una transición devastadora de las farmacias a la calle y preparando a una generación entera para la llegada de una sustancia aún más potente y más letal. El fentanilo en su forma legal evolucionó con el tiempo, adoptando formatos más convenientes para el manejo del dolor crónico severo, especialmente en pacientes oncológicos. El producto Duragesic, un parche transdérmico de liberación lenta, se convirtió en un estándar de oro, liberando dosis diminutas y controladas a través de la piel durante 72 horas. Luego vino Actic, la infame piruleta de fentanilo, o fentanil logipop.
Este formato fue diseñado para el dolor irruptivo, picos de dolor inesperados en pacientes ya tolerantes. Estos productos requerían una prescripción altamente restringida. Sin embargo, el alto valor de estos medicamentos en la calle provocó el desvío, el robo de inventarios, la prescripción fraudulenta y la reutilización de parches usados, que eran fumados o masticados para extraer el opiáceo residual, demostrando que incluso el fentanilo legal era demasiado potente para ser contenido completamente. El momento en que el fentanilo saltó del ámbito médico al caos ilícito fue alrededor de 2013 a 2014, con la irrupción del fentanilo no farmacéutico, NPF, también conocido como fentanilo ilícito. Esta transición fue impulsada por la asombrosa rentabilidad. ¿Por qué cultivar heroína durante meses cuando se puede fabricar una droga 50 veces más potente en un almacén en cuestión de horas? La heroína tradicional tiene un costo base alto, depende de la agricultura, el clima y la recolección de la amapola. El fentanilo es sintético. Se transporta en pequeñas bolsas de polvo concentrado, que se corta, se mezcla, con otras sustancias. Esta eficiencia en la cadena de suministro, junto con la caída del suministro de heroína pura, hizo que el fentanilo se infiltrara y luego dominara el mercado de opiáceos. Por primera vez, la química superó a la agricultura en el negocio del narcotráfico. La cadena de suministro del fentanilo es un caso de estudio en la globalización criminal, operando con una eficiencia que desafía a las agencias de interdicción tradicionales. El proceso es un modelo de 3 pasos que va de este a oeste. El viaje comienza con la obtención de precursores químicos, los bloques moleculares necesarios para la síntesis, que históricamente se han originado predominantemente en China, fabricados por empresas químicas que se aprovechan de lagunas regulatorias. Estos precursores se envían masivamente por mar o aire a México. Una vez en manos de los cárteles mexicanos, principalmente Sinaloa y CJNG, los químicos criminales sintetizan el producto final, el fentanilo en polvo o píldoras falsificadas, en laboratorios clandestinos para su distribución a través de la frontera terrestre hacia Estados Unidos y Canadá. La principal diferencia entre el fentanilo farmacéutico y el ilícito, NPF, es la ausencia de estandarización en las cocinas clandestinas. El fentanilo puro es tan potente que debe ser diluido miles de veces para crear una dosis segura. Los laboratorios médicos usan equipos de precisión para medir nanogramos. Los cárteles, sin embargo, mezclan el fentanilo en polvo con diluyentes baratos, como talco, cemento o azúcares, a menudo en grandes cubetas y con palas, lo que garantiza una mezcla inherentemente desigual. Esto da lugar al fenómeno de los puntos calientes, hotspots, zonas dentro de un lote de polvo o píldoras donde la concentración de fentanilo es drásticamente más alta. Para el usuario, esto significa que una dosis que consumió ayer de la misma bolsa puede ser inofensiva, mientras que una porción ligeramente diferente puede contener una concentración letal, convirtiendo cada consumo en una peligrosa lotería biológica. La imprevisibilidad es el arma más letal del fentanilo. El término fentanilo es engañosamente singular, pues se refiere a una vasta y creciente familia de análogos sintéticos. Los químicos criminales se dedican a la modificación molecular, alterando ligeramente la estructura del fentanilo original para crear compuestos nuevos que aún activan el receptor mu-opioide, pero que son, químicamente hablando, drogas distintas. Esto se hace para eludir las leyes de control de drogas que prohíben específicamente el fentanilo original. Ejemplos notorios incluyen el acetilfentanilo, el butirfentanilo y, el más espantoso, el carfentanilo, un análogo diseñado para sedar a elefantes que es hasta 10,000 veces más potente que la morfina. La aparición constante de estos designer drugs obliga a las autoridades a jugar al juego del gato y el ratón regulatorio, donde la legislación siempre va varios análogos por detrás de la innovación ilícita, asegurando un suministro constante de narcóticos de potencia desconocida. En los primeros días del fentanilo ilícito, antes de que los cárteles mexicanos asumieran el control total de la producción, el principal vector de distribución era la dark web y los servicios postales. Este fue el momento de la venta directa de China to Consumer. Proveedores chinos de productos químicos, que operaban con relativa impunidad, vendían fentanilo en polvo puro a través de mercados en línea cifrados, utilizando Bitcoin y otras criptomonedas.
El atractivo para los pequeños traficantes y los usuarios era simple: un paquete minúsculo y discreto, que pasaba por la aduana sin ser detectado, contenía material suficiente para fabricar miles de dosis. Esta ruta de suministro, rápida y sin necesidad de grandes estructuras logísticas, fue la que permitió que la droga se diseminara rápidamente por Estados Unidos y Canadá, alertando a las autoridades sobre el peligro inminente, aunque demasiado tarde para frenarlo. El papel de México se reconfiguró por completo en la crisis. Hacia 2017 a 2018, los cárteles, liderados por el Cártel de Sinaloa y el CJNG, se dieron cuenta de que depender de la importación de fentanilo final era menos rentable y más vulnerable que controlar la síntesis a gran escala ellos mismos. La decisión de convertirse en los principales fabricantes fue un punto de inflexión estratégico. Al controlar la síntesis en laboratorios ubicados en el norte de México, los cárteles no solo aseguraron un suministro ilimitado, sino que también optimizaron la logística. Su control sobre la frontera terrestre con Estados Unidos, combinado con la experiencia en la distribución minorista, les permitió inundar el mercado estadounidense a un precio extraordinariamente bajo. La producción de fentanilo se convirtió en el negocio más lucrativo en la historia del narcotráfico mexicano, superando al de la cocaína y la heroína. El fentanilo ha cambiado la propia naturaleza del narcotráfico, transformándolo de un negocio basado en la agricultura y el territorio a uno dominado por la química y la industria. Las drogas tradicionales como la cocaína y la heroína están inherentemente limitadas por la geografía, el clima y las temporadas de cosecha. Son vulnerables a la erradicación de cultivos y a los cambios ambientales. El fentanilo, al ser sintético, es esencialmente ilimitado. Puede fabricarse 24 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier almacén con productos químicos. Esta capacidad de producción a la demanda y a bajo costo eliminó las barreras de suministro, creando un exceso de opiáceos potentes en el mercado que hizo que la heroína tradicional fuera obsoleta y garantizó que la crisis de adicción nunca se apagaría por falta de droga. Una de las estrategias más arteras de los cárteles con el fentanilo es el uso de píldoras falsificadas como mecanismo de distribución y reclutamiento. Los cárteles invierten en prensas industriales capaces de producir miles de tabletas que son visualmente idénticas a los medicamentos farmacéuticos legítimos, como los analgésicos de oxicodona, a menudo marcadas con M30 o A215, o incluso ansiolíticos como el Xanax. El usuario que busca pastillas, particularmente los que tienen una dependencia residual de la primera ola de la crisis, compra estas falsificaciones creyendo que son de dosis controlada. En realidad, contienen fentanilo puro. Esta táctica no solo engaña a los adictos, sino que expone a personas que no consumen opiáceos, como los jóvenes que prueban Xanax falsos, al fentanilo letal, ampliando la base de víctimas de la crisis. La respuesta de emergencia a una sobredosis de fentanilo es específica y urgente. La potencia del fentanilo causa una depresión respiratoria tan rápida y profunda que la muerte por falta de oxígeno puede ocurrir en cuestión de minutos. El único antídoto disponible y efectivo es la naloxona, Narcan. La naloxona es un antagonista opioide con una afinidad por el receptor mu-opioide que es incluso mayor que la del fentanilo. Actúa desplazando al fentanilo del receptor y revirtiendo la parálisis respiratoria. Su rápida disponibilidad y administración por parte de paramédicos, policías o incluso testigos, se ha convertido en la línea de defensa más crucial de la salud pública. La distribución masiva y la capacitación en el uso de naloxona son esenciales para contener el número de muertos. El fentanilo atacó inicialmente las regiones de Nueva Inglaterra y el noreste de Estados Unidos con una virulencia sin precedentes, un patrón que no fue casualidad. Estas áreas, que incluyen estados como New Hampshire, Ohio y Virginia Occidental, fueron históricamente devastadas por la sobreprescripción de Oxycontin. Cuando el suministro legal se secó, la población adicta hizo una transición masiva a la heroína inyectable, creando rutas de tráfico bien establecidas. Los cárteles simplemente comenzaron a sustituir o complementar esa heroína con fentanilo, que era más barato. La combinación de una alta densidad de usuarios con tolerancia crónica y la introducción de una droga de potencia desconocida resultó en picos de mortalidad tan abruptos y altos que desbordaron los servicios de emergencia, los sistemas forenses y las morgues,
obligando a los gobernadores a declarar estados de emergencia por sobredosis. La omnipresencia del fentanilo ha cambiado fundamentalmente el comportamiento de los usuarios en el mercado ilícito, introduciendo el concepto de miedo fatal. En el pasado, los adictos podían preocuparse por la pureza, buscando la droga más potente. Hoy, el principal temor es la potencia letal, evitando el fentanilo puro. Este miedo ha impulsado, paradójicamente, una mayor adopción de prácticas de reducción de daños. Los usuarios han tenido que aprender a usar tiras reactivas de fentanilo para probar sus drogas y la importancia crítica de nunca consumir solos. Este cambio refleja una profunda desconfianza en la cadena de suministro, donde el usuario sabe que el producto que compra es fabricado sin ética ni control de calidad, y que su vida depende de una prueba casera. La gestión clínica de la adicción al fentanilo ha desafiado los protocolos de tratamiento asistido por medicamentos, MAT. Los tratamientos estándar, como la metadona, un agonista completo, y la buprenorfina, un agonista parcial, siguen siendo la herramienta más efectiva, ya que reducen el craving y el riesgo de sobredosis. Sin embargo, debido a la potencia extrema y la rápida saturación del receptor mu opioide causada por el fentanilo, los pacientes a menudo requieren dosis de inicio y mantenimiento más altas de metadona o buprenorfina para estabilizarse. Esto subraya que la adicción al fentanilo es biológicamente más resistente a la inducción de tratamiento tradicional y exige una adaptación rápida de las directrices clínicas, invirtiendo la idea de que todos los opiáceos se tratan igual. El fentanilo ha planteado serios desafíos a la ciencia forense y la toxicología legal. La letalidad del fentanilo y sus análogos es tan alta que las cantidades presentes en la sangre de una víctima de sobredosis pueden ser minúsculas, a menudo en el rango de los nanogramos. Esto requiere el uso de equipos de laboratorio de alta sensibilidad y métodos de extracción extremadamente precisos, elevando el costo de las pruebas post-mortem. Además, la constante modificación molecular, los designer drugs, significa que los toxicólogos deben estar constantemente al día. Si la policía incauta un nuevo análogo, los laboratorios forenses necesitan rápidamente un estándar de referencia químico para identificarlo, un proceso que es inherentemente lento y que los criminales explotan. La respuesta legal de EU a la ola de nuevos análogos de fentanilo fue un intento de programación masiva y temporal. Ante la incapacidad de clasificar cada nuevo análogo individualmente, el gobierno intentó clasificar familias enteras de sustancias con estructuras químicas similares como clase, y la categoría más restringida, de manera temporal. Esta estrategia busca cerrar preventivamente las lagunas regulatorias. No obstante, ha generado un intenso debate legal y científico, ya que algunos expertos argumentan que una ley que prohíbe sustancias no probadas solo por su estructura potencial podría sofocar la investigación legítima de nuevos analgésicos. Es un conflicto directo entre la necesidad de velocidad legislativa y la precisión científica. La crisis del fentanilo rápidamente adquirió una dimensión geopolítica que trascendió la guerra contra las drogas tradicional. La presión diplomática sobre el gobierno de China fue inmensa a partir de 2017. EU argumentaba que las empresas químicas chinas estaban permitiendo, o incluso facilitando, la exportación masiva de precursores químicos a México y fentanilo final directamente a través del correo. Finalmente, en 2019, China cedió, catalogando a toda la clase de análogos del fentanilo como sustancias controladas. Si bien esto limitó las ventas directas, los cárteles mexicanos se adaptaron con notable velocidad, diversificando sus fuentes de precursores, especialmente hacia India, demostrando que el problema no era de un solo país, sino de un mercado global elástico. El fentanilo ha contaminado el suministro de todas las demás drogas, creando un riesgo universal para los usuarios. Este fenómeno ocurre cuando los cárteles mezclan fentanilo con cocaína, metanfetamina, o lo prensan en píldoras que se venden como Xanax o Adderall. El objetivo no es mejorar el producto, los efectos de un estimulante y un opiáceo se anulan mutuamente en parte, sino simplemente reducir costos y aumentar la adictividad en el largo plazo. La consecuencia más trágica es la sobredosis involuntaria. Un usuario recreativo de cocaína o metanfetamina que no tiene tolerancia previa a los opiáceos es vulnerable a una dosis letal de fentanilo accidentalmente mezclado,
expandiendo la base de víctimas más allá del grupo demográfico de los adictos a la heroína. La estrategia de producción de los cárteles mexicanos con el fentanilo se basa en la modularidad y la simplicidad química, lo que contrasta fuertemente con la infraestructura masiva requerida para la cocaína. Los laboratorios de fentanilo son pequeños, a menudo operando como cocinas móviles que se instalan y desmantelan rápidamente en almacenes, casas seguras o ranchos remotos. Estos laboratorios no requieren grandes plantaciones ni complejas redes de refinación. El proceso químico es relativamente directo, aunque peligroso, y es a menudo ejecutado por químicos improvisados bajo coacción. Esta movilidad y el bajo perfil de los laboratorios dificultan las operaciones de interdicción de las autoridades, ya que golpear un solo laboratorio solo resulta en el resurgimiento de otros 3 en la semana siguiente. El fentanilo se convirtió rápidamente en la principal fuente de ingresos, lo que exacerbó la guerra territorial entre los dos gigantes criminales de México, el Cártel de Sinaloa, FDS, y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Ambos cárteles vieron el valor exponencial del fentanilo y lo adoptaron como su producto estrella. La lucha por el control de los puertos marítimos del Pacífico, vitales para recibir precursores químicos de Asia, y los corredores terrestres hacia Estados Unidos, especialmente la frontera en el lado de Arizona y California, se convirtió en una sangrienta disputa. El fentanilo no solo financia esta guerra, sino que es el premio que justifica la escalada de la violencia y la brutalidad que ha caracterizado la última década de la guerra contra las drogas en México. El Cártel de Sinaloa, FDS, con su profunda experiencia en el tráfico transnacional, fue el pionero en optimizar la cadena de valor del fentanilo. Las facciones que sucedieron a El Chapo Guzmán, notablemente los Chapitos, invirtieron en la capacidad de síntesis, contratando o coaccionando a químicos para refinar el proceso y maximizar la potencia. El CDS ejerce un control logístico sofisticado, coordinando la llegada de precursores, la producción en el Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango, Chihuahua, y la distribución mayorista en las principales ciudades de EU. Su estrategia se centra en la infiltración silenciosa y el control de la infraestructura necesaria para mover la droga de forma eficiente. El Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, bajo el liderazgo de El Mencho, es la antítesis del CDS en términos de brutalidad y expansión. El CJNG utilizó las vastas ganancias del fentanilo para financiar una agresiva expansión paramilitar por todo México. Su modelo de negocio se basa en la violencia explícita y la imposición territorial. El CJNG no solo fabrica fentanilo, sino que lo utiliza como herramienta para eliminar a la competencia, forzando a los pequeños traficantes de heroína a cambiar su producto o ser ejecutados. El uso de la intimidación en redes sociales y la violencia de alto perfil es parte de la estrategia del CJNG para cimentar su monopolio sobre esta lucrativa droga sintética. El desafío en la frontera entre México y EU no es la dificultad de cruzar, sino el volumen abrumador de tráfico legal que sirve de camuflaje. La mayoría del fentanilo ilícito, especialmente las píldoras falsificadas, no cruza por túneles o desiertos, sino que se esconde en vehículos de pasajeros y camiones de carga en los puertos de entrada oficiales. Los agentes de aduanas solo pueden inspeccionar una fracción minúscula de los vehículos que pasan. El fentanilo, con su pequeño volumen y altísima potencia, es ideal para este tipo de contrabando de alto riesgo, alta recompensa. Las incautaciones más grandes suelen ser el resultado de inteligencia, no de inspecciones aleatorias, lo que subraya la debilidad inherente de una frontera comercial por donde fluyen millones de personas y toneladas de mercancía. El costo social y económico del fentanilo va mucho más allá del gasto policial y de las vidas perdidas. El fentanilo se ha convertido en la principal causa de muerte para los estadounidenses de 18 a 45 años, un dato que encapsula una crisis de la fuerza laboral. Esto impone una carga financiera masiva sobre los sistemas de salud pública, hospitales saturados por las sobredosis frecuentes, aumento en los costos de atención de emergencia, y una presión insostenible sobre los sistemas de bienestar social. La pérdida de años de vida productiva y el costo del cuidado de los hijos de las víctimas de sobredosis actúan como un freno macroeconómico que deprime la productividad y el crecimiento regional en las áreas más afectadas.
La lucha contra el fentanilo ha impulsado la innovación tecnológica en la aplicación de la ley. Se han implementado espectrómetros de masas portátiles y analizadores químicos de alta precisión para identificar el fentanilo y sus análogos en el campo. Sin embargo, esta innovación viene acompañada de un riesgo inherente, la extrema toxicidad de la droga. La preocupación por la exposición accidental, absorción dérmica o inhalación, del personal de emergencia y la policía ha generado estrictos protocolos de bioseguridad. Aunque la ciencia sugiere que la sobredosis por contacto casual es rara, el miedo obliga al uso de equipos de protección personal, EPP, voluminosos, lo que ralentiza las operaciones y complica el manejo de la escena del crimen. El consumo crónico de fentanilo tiene consecuencias fisiológicas específicas que van más allá del riesgo de sobredosis. La inhalación o inyección habitual de fentanilo ilícito, a menudo contaminado con subproductos tóxicos del laboratorio, puede provocar daño neurológico a largo plazo, como la encefalopatía hipóxica, que es el deterioro cognitivo causado por episodios repetidos de falta de oxígeno cerebral debido a la depresión respiratoria. Además, en algunos usuarios de fentanilos altamente potentes, como los análogos veterinarios, se ha reportado el síndrome del pecho de madera, wooden chest o rigidez de la pared torácica. Esta condición hace que la caja torácica y los músculos respiratorios se vuelvan increíblemente rígidos, dificultando o imposibilitando la ventilación mecánica de emergencia, lo que requiere un enfoque médico avanzado que complica la simple administración de naloxona. El fenómeno del uso desconocido o adulteración involuntaria es la característica más democrática y peligrosa de la crisis del fentanilo, llevando la fatalidad a grupos que nunca antes habían tocado un opiáceo. La motivación de los cárteles es puramente económica: sustituir una droga cara, cocaína, heroína, por un aditivo potente y barato. La tragedia recae en el usuario no tolerante, la persona que compra lo que cree que es cocaína recreativa o una pastilla de Xanax falsa muere al instante con una dosis que un adicto crónico apenas notaría. Esta adulteración de la cadena de suministro ha convertido el consumo ocasional de drogas recreativas en un acto de extrema temeridad, demostrando que el fentanilo es más una toxina masiva en la oferta de drogas que una droga de abuso tradicional. Ante la inevitabilidad de la contaminación del suministro, la distribución de tiras reactivas de fentanilo, FTS, se ha convertido en una estrategia de salud pública esencial en la reducción de daños. Estas tiras, originalmente diseñadas para pruebas de orina, permiten a los usuarios probar una pequeña muestra de su droga para detectar la presencia de fentanilo o sus análogos. Aunque son una herramienta de bajo costo y alta utilidad que salva vidas al alertar al usuario a tomar una dosis más pequeña, su distribución ha sido polémicamente obstaculizada en muchas jurisdicciones. La resistencia proviene de leyes que las clasifican como parafernalia de drogas, ilustrando el conflicto moral y legal entre la salud pública y la aplicación estricta de la ley. La crisis del fentanilo ha intensificado la desigualdad racial y socioeconómica preexistente en el sistema de adicciones de EU. Si la primera ola de Oxycontin afectó predominantemente a las comunidades blancas rurales, la infiltración del fentanilo en las redes de drogas urbanas ha provocado un aumento desproporcionado de las muertes por sobredosis entre las comunidades afroamericanas y latinas. Este grupo demográfico enfrenta mayores barreras para el acceso a tratamientos como la metadona o la buprenorfina y a servicios de emergencia. La crisis expone cómo la infraestructura de salud pública y los servicios de adicción han fallado históricamente en ofrecer una red de seguridad equitativa a las comunidades minoritarias más golpeadas. El estigma social que rodea al fentanilo es tan letal como la droga. La extrema potencia y las narrativas de sobredosis masivas han creado una imagen pública de que la adicción al fentanilo es una patología moralmente peor o médicamente irrecuperable. Este estigma no solo marginaliza a los usuarios, sino que obstaculiza la implementación de herramientas vitales de salud pública. Las salas de consumo supervisado, SCS, que han demostrado reducir la mortalidad y la transmisión de enfermedades al permitir el consumo bajo vigilancia médica, enfrentan una feroz oposición política y comunitaria, a pesar de que son la intervención más eficaz para prevenir la muerte por sobredosis de fentanilo en el momento crítico del consumo. La contaminación del suministro de metanfetamina con fentanilo es un resultado directo de la promiscuidad química de los cárteles.
Al utilizar el mismo equipo y los mismos laboratorios móviles para sintetizar ambos productos, el fentanilo se introduce accidentalmente en los lotes de metanfetamina, un estimulante. Este riesgo es particularmente alto porque los usuarios de estimulantes a menudo no tienen tolerancia a los opiáceos, haciendo que la exposición accidental sea una sobredosis inmediata. Este fenómeno subraya la naturaleza sucia del mercado de drogas sintéticas. Ya no se trata de drogas puras, sino de un cóctel químico impredecible donde cualquier cosa puede estar mezclada con una dosis letal de fentanilo. El impacto del fentanilo se extiende a la próxima generación, dejando una cicatriz profunda en el sistema de bienestar infantil y familiar. Las muertes por sobredosis y el encarcelamiento de padres por delitos relacionados con el fentanilo han provocado un aumento masivo de niños ingresados en el sistema de cuidado de crianza, foster care. Además, el nacimiento de bebés con síndrome de abstinencia neonatal, NAS, debido a la exposición a opiáceos sintéticos sin útero requiere costosos cuidados hospitalarios y tratamiento a largo plazo. La crisis no solo es una tragedia individual, sino un trauma intergeneracional que sobrecarga los recursos sociales y requiere una inversión masiva en el apoyo familiar preventivo. Aunque el foco mediático está en Norteamérica, la crisis de drogas sintéticas es una amenaza global en expansión que acecha a Europa y Oceanía. La virulencia aún no es la misma, principalmente porque Europa tiene sistemas de salud pública más robustos y programas históricos de mantenimiento de adictos, metadona, mejor financiados, lo que estabiliza a la población de usuarios de opiáceos. Sin embargo, el fentanilo está siendo detectado cada vez con mayor frecuencia en países como Reino Unido y Australia, a menudo prensado en píldoras falsificadas o mezclado con heroína. Los gobiernos europeos están en una carrera contra el tiempo para masificar la distribución de naloxona y establecer sistemas de alerta temprana para evitar que la curva de mortalidad alcance los niveles catastróficos observados en EU y Canadá. Uno de los puntos más conflictivos en la respuesta legal es el uso de las leyes de homicidio por distribución de drogas, Drug-Induced Homicide, DIH. Estas leyes permiten que fiscales con jurisdicción en sobredosis acusen a traficantes, y a veces incluso a amigos que compartieron el fentanilo, de asesinato u homicidio involuntario. La lógica es responsabilizar penalmente a quienes introducen la sustancia letal. Sin embargo, los críticos argumentan que estas leyes son ineficaces para desmantelar las grandes estructuras criminales de los cárteles y que, peor aún, disuaden a los usuarios de llamar al 911 o a los servicios de emergencia por miedo a enfrentar cargos de homicidio si su amigo muere. Este efecto disuasorio es un factor comprobado que aumenta la tasa de mortalidad de la sobredosis. La letalidad del fentanilo ha intensificado la necesidad crítica de fortalecer las leyes del buen samaritano, Good Samaritan Laws. Estas leyes están diseñadas para proteger de la persecución penal por posesión de drogas a la persona que llama a los servicios de emergencia para reportar una sobredosis. Sin embargo, la amenaza de una acusación de homicidio por fentanilo a menudo anula el propósito de la ley. El debate legal actual se centra en si las leyes del buen samaritano deben ofrecer una inmunidad total y explícita contra los cargos de homicidio por drogas en el contexto de una sobredosis reportada, asegurando que el miedo a la cárcel nunca prevalezca sobre la necesidad de salvar una vida en peligro inminente. Desde la perspectiva de la neurobiología, la adicción al fentanilo es particularmente implacable. La alta potencia y la rápida acción del fentanilo fuerzan una neuroadaptación extrema del cerebro. El sistema de recompensas sufre una tolerancia de subida, upregulación, donde el cerebro reduce drásticamente su producción natural de endorfinas. Cuando el fentanilo es retirado, la abstinencia resultante es no solo dolorosa, sino casi insoportable, debido al colapso químico del sistema opioide. Esta neuroadaptación extrema impulsa un ciclo de adicción más corto y más intenso que la heroína tradicional, haciendo que la búsqueda compulsiva de la droga sea casi continua y dificultando enormemente la desintoxicación y la estabilidad inicial. El rol de la dark web y la criptomoneda en la proliferación inicial del fentanilo no debe subestimarse. Aunque los cárteles mexicanos dominan ahora el suministro, estas plataformas digitales fueron esenciales para establecer la infraestructura criminal. Los cárteles y sus asociados utilizaron mercados cifrados para contratar químicos especializados,
comprar precursores a granel desde el extranjero sin dejar rastro en el sistema bancario tradicional, y coordinar redes de distribución discretas. La venta de prensas de píldoras industriales y ligantes a través de la web profunda fue crítica para permitir a los cárteles pasar de la venta de polvo a la producción masiva de píldoras falsificadas. El desarrollo de vacunas terapéuticas contra el fentanilo representa una de las avenidas de investigación más prometedoras, aunque todavía experimentales, en la lucha a largo plazo. La idea es inmunizar al usuario para que su sistema inmune produzca anticuerpos que se adhieran a las moléculas de fentanilo en el torrente sanguíneo. Una vez etiquetados por los anticuerpos, los complejos de fentanilo son demasiado grandes para cruzar la barrera hematoencefálica. Esto bloquea el acceso de la droga al cerebro, eliminando tanto el rush eufórico como el riesgo de sobredosis. Si se aprueban, estas vacunas podrían ser una poderosa herramienta para prevenir la recaída y la muerte en pacientes que buscan la sobriedad, aunque plantean nuevos interrogantes éticos sobre el tratamiento obligatorio. El riesgo ocupacional del fentanilo en el ámbito de la seguridad pública es un tema de constante tensión. Si bien la ciencia ha refutado las narrativas iniciales de sobredosis masivas por contacto dérmico casual, lo que sería altamente improbable debido a la dosis requerida, el miedo, efecto nocebo, es real y palpable entre los socorristas. Esta aprehensión ha llevado a la implementación de protocolos de bioseguridad excesivamente cautelosos y al uso innecesario de naloxona por parte de los oficiales. Es imperativo que la capacitación se base en evidencia científica rigurosa para proteger al personal de emergencia, y al mismo tiempo, asegurar que los recursos de naloxona se utilicen donde son realmente necesarios para salvar vidas. La desinformación y los mitos en torno al fentanilo han demostrado ser un obstáculo tan significativo como la propia droga. Uno de los mitos más persistentes y perjudiciales es la creencia de que un oficial de policía puede sufrir una sobredosis letal por tocar una pequeña cantidad de fentanilo en polvo o por inhalar partículas en el aire de forma accidental. Esta narrativa, a menudo amplificada por los medios, ha sido refutada consistentemente por toxicólogos y médicos forenses, quienes señalan que la sobredosis requiere una exposición significativa de la mucosa o una ingestión / inyección. Este miedo sin fundamento, sin embargo, ha generado un pánico innecesario, una renuencia a interactuar con la droga en la escena del crimen, en algunos casos, el uso inapropiado de naloxona, lo que desvía recursos cruciales. El sistema de atención de emergencias, EMS, está bajo una tensión inaudita debido al fentanilo. Los paramédicos y técnicos de emergencia a menudo responden a múltiples llamadas de sobredosis en un solo turno, lo que era inusual antes de 2014. El éxito de la naloxona para revertir la sobredosis es un arma de doble filo. El paciente, salvado de la muerte, es lanzado inmediatamente a un estado de abstinencia aguda y violenta debido al desplazamiento rápido del agonista. Esto crea una escena de alto riesgo para el personal de EMS, ya que los pacientes se vuelven desorientados, agresivos y a menudo se niegan a recibir tratamiento adicional, abandonando rápidamente el lugar para buscar otra dosis, lo que impulsa el ciclo de la sobredosis repetida y el agotamiento del personal de emergencia. La estrategia de reducción de daños, harm reduction, es esencialmente una filosofía pragmática que ha sido adoptada por la salud pública para combatir la letalidad del fentanilo. Reconoce que la abstinencia total no es inmediatamente viable para todos los usuarios y que el objetivo principal es mantener a la persona viva. Esto incluye la distribución masiva y sin barreras de naloxona, la promoción activa del uso de tiras reactivas de fentanilo, FTS, y el apoyo a prácticas más seguras de consumo. A pesar de ser consistentemente atacado por narrativas de moralidad, el enfoque de reducción de daños es la única política probada que puede reducir inmediatamente la tasa de mortalidad en una crisis de drogas sintéticas. La crisis ha generado una peligrosa tensión entre el suministro farmacéutico legítimo y el pánico social. La cobertura mediática centrada en las muertes por fentanilo ilícito ha llevado a algunos médicos, por miedo o precaución excesiva, a reducir drásticamente o negar la prescripción de opiáceos legítimos a pacientes con dolor crónico. Este fenómeno, si bien intencionado para evitar el desvío, tiene un efecto adverso, fuerza a los pacientes con dolor severo y legítimo a buscar alivio en el mercado negro, donde el riesgo de comprar una píldora falsificada con fentanilo mortal es extremadamente alto,
transformando involuntariamente a pacientes crónicos en víctimas potenciales de sobredosis. El debate ético sobre la responsabilidad penal corporativa en la crisis de opiáceos se ha solidificado con el caso de Purdue Pharma y la familia Sackler. Aunque el fentanilo ilícito es la causa inmediata de la muerte, la sobrecomercialización fraudulenta de Oxycontin creó la vasta base de usuarios con tolerancia a los opiáceos que estaban listos para consumir cualquier sustituto. La resolución de litigios multimillonarios contra estas empresas y la declaración de culpabilidad corporativa establecen un precedente legal histórico, sugiriendo que la responsabilidad de la crisis de opiáceos debe rastrearse hasta las prácticas de marketing engañosas y la negligencia en la cadena de suministro corporativa, no solo a los traficantes de la calle. Desde la perspectiva de la neurociencia, el tratamiento de la adicción al fentanilo se enfoca en la normalización del sistema opioide. La metadona y la buprenorfina, los principales medicamentos para el tratamiento asistido por medicamentos o MAT, no buscan ser una droga de reemplazo, sino un medio para estabilizar la química cerebral. Al ocupar los receptores mu opioides de manera controlada y segura, reducen la intensidad del craving, antojo, y previenen los síntomas de abstinencia, permitiendo que las áreas del cerebro responsables de la toma de decisiones y el control de impulsos, la corteza prefrontal, se recuperen, lo que facilita el trabajo terapéutico y la reintegración social del paciente. El costo económico y social del fentanilo se manifiesta de manera aguda en la fuerza laboral. Las altas tasas de adicción y muerte entre los adultos jóvenes y en edad productiva han provocado una escasez de mano de obra en sectores clave y un aumento de las bajas laborales. Las empresas no solo lidian con la pérdida de talento, sino con el costo de los programas de apoyo a los empleados y la dificultad para encontrar trabajadores limpios. El fentanilo se ha consolidado como un freno macroeconómico que afecta la productividad regional y el crecimiento económico, transformando una crisis de salud en una crisis de desarrollo económico. La capacidad de los cárteles para modificar la molécula de fentanilo y crear nuevos análogos sintéticos ha provocado una implacable carrera armamentista regulatoria. Este fenómeno, conocido como química fugaz, fleeting chemistry, implica que un químico criminal puede alterar mínimamente la estructura molecular de un compuesto prohibido para crear una sustancia completamente nueva que, legalmente, no está controlada. Para cuando los laboratorios gubernamentales identifican el nuevo análogo, lo prueban, y logran incluirlo en la lista y de sustancias controladas, el cártel ya ha sintetizado y puesto en el mercado 2 o 3 variantes más. Esta disparidad temporal obliga a las agencias a presionar por leyes de clases de sustancias que prohíban familias enteras de compuestos basados en su estructura química potencial, no solo en su efecto. El estricto control chino de 2019 sobre las clases de fentanilo obligó a los cárteles mexicanos a una rápida adaptación en la cadena de precursores. En lugar de recibir el producto químico final, el fentanilo en polvo, los cárteles cambiaron su enfoque a la compra de precursores disfrazados o precursores de nivel intermedio. Estos químicos requieren un paso de procesamiento final adicional que los cárteles pueden completar en sus laboratorios de alta eficiencia en México. Esta táctica permite a los proveedores chinos enviar químicos que, en teoría, tienen usos industriales legítimos y evitan la regulación aduanera más estricta, demostrando la fluidez y la adaptabilidad de la red de suministro global de drogas sintéticas controlada por la demanda. Con la presión sobre China, India ha emergido como un actor crucial y preocupante en la cadena de suministro de precursores de fentanilo. Las grandes farmacéuticas y químicas indias, con sus vastas capacidades de producción sintética, han comenzado a llenar el vacío dejado por China. Las empresas indias a menudo exportan precursores intermedios y productos químicos esenciales a México, donde la regulación de exportación y la capacidad de inspección son menores que en China. Esta diversificación geográfica subraya que la lucha contra el fentanilo no se puede ganar presionando a un solo país. Es necesario un marco de cooperación internacional amplio y rápido que regule la industria química global en general. El fentanilo en polvo sigue siendo el método de contrabando preferido debido a su relación riesgo-recompensa imbatible. Un solo kilogramo de fentanilo, que cabe fácilmente en una mochila o se oculta en un neumático de repuesto, tiene la potencia para producir $500,000 de píldoras letales en la calle, generando potencialmente millones de dólares en ganancias.
Este volumen mínimo y valor extremo permiten a los cárteles utilizar estrategias de contrabando de bajo perfil, como los mulas ciegas, personas que transportan drogas sin saberlo, o la ocultación en pequeñas cargas comerciales, aunque la mayoría sigue cruzando los puertos de entrada legales fronterizos, mezclado con el tráfico legítimo diario. La espectrometría de masas se ha convertido en una herramienta forense definitiva en la lucha contra el fentanilo. Este método de análisis químico permite a los laboratorios y a los agentes fronterizos identificar la huella digital molecular exacta de la sustancia incautada. Dada la constante aparición de análogos, esta precisión es esencial, ya que permite distinguir entre fentanilo, carfentanilo, o un nuevo compuesto, lo cual es vital no solo para la salud pública sino para la persecución penal. Es la única forma de que la ciencia se mantenga al día con la velocidad de la química criminal y ofrezca evidencia sólida en el juicio. La crisis ha alimentado un debate filosófico y médico sobre la prohibición total de opiáceos en la práctica clínica. Algunos defensores de la línea dura argumentan que el riesgo de desvío y iatrogenia es demasiado alto y que los opiáceos deben restringirse solo a los cuidados terminales. Los médicos de cuidados paliativos y expertos en dolor, sin embargo, argumentan que restringir el acceso a opiáceos esenciales como el fentanilo legal a pacientes con dolor severo es una crueldad innecesaria y que el problema central reside en el suministro ilícito y la falta de tratamiento de adicción. La polarización del debate dificulta la creación de políticas sensatas que equilibren el acceso al alivio del dolor y la seguridad pública. Una ola masiva de litigios por responsabilidad civil contra la industria farmacéutica ha marcado un cambio de época. Gobiernos estatales, condados y ciudades han demandado a fabricantes, como Purdue Pharma, y, crucialmente, a los grandes distribuidores de medicamentos que movieron miles de millones de pastillas de opiáceos por todo el país. Estos litigios buscan recuperar los miles de millones de dólares gastados por los contribuyentes en servicios de emergencia, cuidado de crianza y tratamiento de adicciones. Los acuerdos de liquidación resultantes han creado fondos dedicados a financiar programas de reducción de daños y tratamiento, una inyección de capital sin precedentes para combatir la crisis. El impacto del fentanilo en el sistema penitenciario y carcelario es una crisis oculta con consecuencias mortales. El fentanilo es la droga que se introduce de contrabando con mayor facilidad y frecuencia en las instalaciones correccionales debido a su pequeño volumen y alto valor. El riesgo de sobredosis dentro de la cárcel es alto, pero es exponencialmente mayor en las primeras semanas después de la liberación. El encarcelamiento hace que el usuario pierda rápidamente su tolerancia a los opiáceos. Cuando un individuo recién liberado vuelve a consumir la misma dosis que usaba antes de ser arrestado, esta dosis se vuelve inmediatamente letal. Esto ha obligado a las agencias correccionales a luchar por implementar programas de tratamiento asistido por medicamentos, MAT, como la metadona y la buprenorfina, dentro de sus muros como una estrategia crucial de salud pública para prevenir las muertes post-liberación. El tratamiento de la adicción al fentanilo con buprenorfina ha generado un desafío clínico muy específico, el temido fenómeno de la abstinencia precipitada, Precipitated Withdrawal. La buprenorfina es un agonista parcial que se une al receptor mu opioide con más fuerza que la mayoría de los opiáceos, pero lo activa solo parcialmente. Si un paciente dependiente del fentanilo, un agonista completo, toma buprenorfina demasiado pronto, la buprenorfina desplaza inmediatamente al fentanilo de los receptores. Este desplazamiento repentino y parcial provoca una abstinencia instantánea, rápida y extremadamente violenta y dolorosa. Para evitar esta terrible experiencia, los médicos deben usar protocolos de inducción de buprenorfina más lentos y cautelosos, a menudo comenzando con dosis microfragmentadas, lo que añade complejidad y tiempo al inicio del tratamiento. El fentanilo ha transformado la naturaleza de la investigación policial y criminal. La policía ya no puede centrarse únicamente en la intercepción de drogas basadas en plantas. Ahora deben lidiar con una compleja red de producción de píldoras falsificadas, lo que requiere experiencia en la interrupción de las cadenas de suministro de prensas de píldoras industriales y el rastreo de ligantes químicos. Esto exige una nueva forma de aplicación de la ley que va más allá de la vigilancia fronteriza, requiriendo una colaboración sin precedentes entre las fuerzas policiales locales,
la DEA y la inteligencia financiera para rastrear transacciones de criptomonedas y pedidos de precursores químicos en línea. La crisis ha generado un intenso debate sobre la prohibición de equipos, Equipment Prohibition, en la salud pública. Los activistas de la reducción de daños argumentan fervientemente que criminalizar las tiras reactivas de fentanilo, FTS, y el equipo de inyección seguro, agujas, es una política que aumenta la mortalidad, ya que empuja el consumo a las sombras. Por otro lado, los defensores de la línea dura a menudo presionan para que este equipo sea clasificado como parafernalia de drogas ilegal, argumentando que su disponibilidad alienta o normaliza el consumo. Este conflicto ideológico se traduce en un mosaico de leyes estatales y locales en Norteamérica que, en última instancia, obstaculiza la implementación de programas de salud uniformes y probados que salvan vidas. El concepto de adicción iatrogénica es fundamental para entender la génesis de la crisis del fentanilo. Este término describe la adicción causada por la intervención médica, específicamente la sobreprescripción de opiáceos como la oxicodona. Aunque el fentanilo legal estuvo bien regulado, la crisis de la oxicodona fue un ejemplo masivo de iatrogenia que creó el grupo demográfico perfecto de usuarios con dependencia de opiáceos que se convirtieron en el objetivo principal del fentanilo ilícito, más barato y potente. Entender este origen médico es crucial para el debate sobre la responsabilidad profesional de los médicos y el sistema de salud en general por haber creado el ambiente propicio para esta epidemia de drogas sintéticas. El fentanilo ha impulsado la necesidad de nuevos enfoques en la educación y la prevención. Las campañas ya no pueden centrarse únicamente en la adicción a la heroína tradicional, deben pivotar hacia el peligro inmediato de la contaminación involuntaria en todas las drogas recreativas y el riesgo de las píldoras falsificadas vendidas en línea. La educación debe ser adaptada a una audiencia mucho más amplia, incluyendo a usuarios de drogas recreativas, estimulantes o ansiolíticos falsos, que no se consideran adictos a opiáceos, pero que están en riesgo de sobredosis letal por el fentanilo que nunca buscaron. Es una campaña de conciencia sobre el envenenamiento masivo, no solo sobre la adicción. La respuesta internacional al problema de los precursores se ha manifestado a través de la diplomacia lenta y burocrática del control de listas, scheduling control. Los países trabajan para incluir formalmente nuevos precursores de fentanilo en las listas de sustancias controladas de las Naciones Unidas, a través de la JIFE. Sin embargo, el proceso de la ONU es inherentemente lento, requiriendo consenso y documentación científica rigurosa, mientras que los químicos criminales son rápidos y desregulados. Esta disparidad de velocidad entre la diplomacia internacional y la química ilícita sigue siendo una de las mayores vulnerabilidades en la lucha global contra los opiáceos sintéticos. El fentanilo ha tenido un impacto particularmente devastador en las poblaciones sin hogar y en los asentamientos urbanos informales, exacerbando la crisis de vivienda. El bajo costo, la facilidad de acceso y la intensa potencia del fentanilo lo han convertido en la droga predominante en estos campamentos. La alta frecuencia de sobredosis y la mortalidad a la vista del público han intensificado las narrativas de deterioro urbano y han impulsado soluciones basadas en la criminalización y la reubicación forzada, en lugar de enfoques de salud pública. Esto ha evidenciado la necesidad crítica de modelos de vivienda de apoyo, supportive housing, que integren inmediatamente el tratamiento asistido por medicamentos, MAT, y servicios de salud mental para estabilizar a esta población altamente vulnerable. La incidencia del fentanilo en la población juvenil se ha manifestado a través de canales modernos y sutiles. La amenaza principal no es la jeringa, sino las píldoras falsificadas vendidas a través de redes sociales como Snapchat, TikTok e Instagram. Los jóvenes, a menudo creyendo que están comprando Adderall para estudiar o Xanax para aliviar la ansiedad, son engañados por traficantes que usan emojis y lenguaje codificado para vender píldoras que contienen fentanilo mortal. Esta ruta de suministro digital ha obligado a los padres y a los educadores a una nueva forma de vigilancia, enfocándose no solo en el consumo de drogas tradicional, sino en la amenaza de la contaminación química involuntaria que se distribuye a través de plataformas digitales. La crisis ha generado una convergencia necesaria, aunque a veces incómoda, entre las agencias de salud pública y las fuerzas del orden. La policía se ha transformado en un actor clave de salud,
llevando naloxona y recibiendo capacitación en el uso de tiras reactivas de fentanilo. Simultáneamente, las agencias de salud trabajan con la policía para establecer programas de desviación que permiten a los agentes canalizar a los usuarios arrestados por delitos de bajo nivel directamente a tratamiento, en lugar de al sistema carcelario. Este modelo de CO-respuesta reconoce que el encarcelamiento no resuelve la adicción y que la prioridad es la estabilización y el acceso a MAT, marcando un cambio fundamental en la filosofía de la guerra contra las drogas. Los daños a largo plazo del abuso crónico de opiáceos de alta potencia, como el fentanilo, van más allá del daño neurológico y se extienden al sistema endocrino. El consumo suprime el eje hipotalámico pituitario gonadal, lo que resulta en disfunción hormonal, específicamente en la deficiencia de testosterona, hipogonadismo, en ambos sexos. Esta disfunción contribuye a síntomas como la fatiga crónica, la depresión y la pérdida de la libido. Estos efectos biológicos secundarios, a menudo subestimados, pueden dificultar la recuperación, ya que el cuerpo lucha por restablecer el equilibrio químico, haciendo que el paciente se sienta crónicamente enfermo y vulnerable a la recaída. El fentanilo ha dejado una marca indeleble en la cultura popular y las narrativas sociales, diferenciándose marcadamente de drogas históricas como la heroína o la cocaína. Mientras que estas últimas fueron a menudo romantizadas o asociadas con movimientos contraculturales, el fentanilo es retratado casi universalmente como una fuerza de destrucción pura y pánico social. Las representaciones en series de televisión y documentales se centran en la velocidad y la inevitabilidad de la muerte, reflejando el terror colectivo en lugar de la euforia. Esta representación sombría subraya la percepción de que el fentanilo es un agente de envenenamiento y caos, más que una droga de elección. El desarrollo de la farmacovigilancia de alto nivel se ha vuelto crucial para la contención del fentanilo. Esto implica el monitoreo constante de datos de salud en tiempo real, incluyendo llamadas al 911 por sobredosis, registros de salas de emergencia y análisis toxicológicos. El objetivo es identificar picos de sobredosis geográficamente localizados, clústeres, que puedan indicar la entrada de un lote particularmente potente o un nuevo análogo de fentanilo en una comunidad específica. Esta vigilancia epidemiológica permite a los funcionarios de salud emitir alertas de peligro inmediatas y desplegar recursos, como naloxona, a las áreas de mayor riesgo con una precisión sin precedentes. Una estrategia radical de reducción de daños que ha ganado terreno en Canadá y partes de EU. Es la idea de un suministro seguro, safe supply. Ante la letalidad incontrolable del fentanilo ilícito, este enfoque propone que los médicos deberían prescribir opiáceos de grado farmacéutico, como hidromorfona o buprenorfina, a usuarios crónicos bajo supervisión médica. Aunque altamente controvertido y criticado por la normalización, el argumento central es que elimina la muerte por sobredosis involuntaria al sacar al usuario del mercado negro contaminado, estabiliza su adicción y reduce la necesidad de actividades delictivas para financiar el consumo. La innovación en el contrabando del fentanilo abarca ahora el uso de la tecnología de consumo a pequeña escala. Aunque el tráfico masivo ocurre en puertos de entrada, los cárteles han experimentado con el uso de drones comerciales para volar pequeños paquetes de fentanilo altamente concentrado a través de la frontera de México a EU, en zonas rurales. Además, el contrabando utiliza cada vez más métodos de envío marítimo discretos, ocultando paquetes compactos de fentanilo en el vasto volumen de los contenedores de carga que atraviesan los océanos. Esta constante adaptación subraya que los traficantes invierten continuamente en tecnología para mover su producto más valioso y más pequeño con la máxima discreción. La crisis del fentanilo ha revitalizado y polarizado el debate sobre la legalización de las drogas como una estrategia de salud pública fundamental. Los defensores de la legalización argumentan que el fentanilo es la prueba más clara del fracaso de la prohibición, ya que el mercado ilícito recompensa a la droga más potente, barata y fácil de contrabandear. Proponen que si el gobierno controlara la producción y distribución, se podría ofrecer una droga pura y segura, u opiáceos alternativos, y se eliminaría el riesgo de muerte involuntaria por sobredosis. Los críticos, sin embargo, argumentan que legalizar una droga con tanta potencia simplemente resultaría en un aumento descontrolado de la adicción y la muerte, dada la naturaleza única y letal del fentanilo.
El impacto del fentanilo en el sistema inmunológico de los usuarios crónicos es un área de preocupación médica silenciosa. Los opiáceos, especialmente en dosis altas y uso crónico, pueden actuar como inmunosupresores, debilitando la capacidad del cuerpo para combatir infecciones. Esto, combinado con los riesgos asociados al uso de drogas, mala nutrición, inyecciones inseguras, aumenta drásticamente la vulnerabilidad de los usuarios a enfermedades graves como la endocarditis, infección de las válvulas cardíacas, a menudo fatal, infecciones de la piel, a pesar de los esfuerzos de reducción de daños, el VIH y la hepatitis C. La telemedicina se ha convertido en una herramienta sorprendentemente eficaz para expandir el acceso al tratamiento de la adicción al fentanilo, especialmente en áreas rurales con escasez de clínicas. La relajación temporal de las regulaciones federales durante la pandemia de COVID-19 permitió a los médicos recetar buprenorfina a través de consultas virtuales por vídeo, eliminando la necesidad de visitas presenciales. Este cambio demostró que el tratamiento asistido por medicamentos, MAT, puede implementarse de manera segura, remota y a gran escala, superando las enormes barreras geográficas y logísticas que históricamente han negado el tratamiento a las poblaciones más necesitadas. La disparidad en la disponibilidad de tratamiento ha generado un fenómeno de viajes de recuperación o turismo de sobriedad. Individuos de estados con estrictas regulaciones o escasez de clínicas de tratamiento viajan a jurisdicciones con programas de metadona o buprenorfina más accesibles y mejor financiados. Esto subraya la necesidad crítica de una respuesta de infraestructura nacional a la crisis del fentanilo. Mientras los estados ricos en recursos absorben la carga de pacientes de otras regiones, se evidencia que la crisis es un problema federal que requiere estándares de acceso a tratamiento uniformes y financiación equitativa para estabilizar a la población adicta. El uso de la inteligencia artificial ya está emergiendo como una herramienta clave en la interdicción de la cadena de suministro de fentanilo. Los algoritmos de IA están siendo entrenados para analizar grandes volúmenes de datos de envío, transacciones de criptomonedas y comunicaciones en la Deep Web. El objetivo es identificar patrones predictivos, determinar qué precursores químicos son más probables de ser ordenados a continuación y predecir dónde establecerán los cárteles su próximo laboratorio. Esta capacidad predictiva permite a las agencias reguladoras adelantarse a la química fugaz y tomar medidas de control preventivo en lugar de reaccionar después de que la droga ya está en la calle. La persistencia de la heroína y la cocaína en el mercado, a pesar del dominio del fentanilo, refleja la complejidad de la adicción humana. Aunque el fentanilo es más letal, no ha eliminado por completo las drogas basadas en plantas. Muchos usuarios siguen prefiriendo el efecto más suave, eufórico y de mayor duración de la heroína pura. El fentanilo se usa a menudo como adulterante o potenciador barato, más que como un sustituto directo, lo que demuestra que el mercado ilícito continúa satisfaciendo una demanda compleja de opiáceos, estimulantes y sedantes, donde el fentanilo simplemente ha añadido un riesgo letal a todas las categorías. La crisis del fentanilo ha intensificado el debate sobre la tolerancia inversa, o sensibilización después de un periodo de abstinencia. Aunque el consumo crónico construye tolerancia, un periodo de limpieza, incluso de unos pocos días o el tiempo en la cárcel, reduce dramáticamente la tolerancia del cuerpo a los opiáceos. El usuario que recae y consume la dosis que tomaba antes de dejar la droga puede sufrir una sobredosis letal instantánea. Este fenómeno biológico hace que la recaída sea la etapa más peligrosa de la adicción, subrayando la urgencia de mantener el acceso a la naloxona y el tratamiento ininterrumpido.